Esta es la represa Rincón del Bonete, sobre el río Negro, en el límite de los departamentos de Tacuarembó y Durazno. A simple vista, una central hidroeléctrica como hay tantas en el mundo. Sin embargo, su construcción no solo cambió la matriz energética del Uruguay a mediados del siglo pasado, sino que además cambió la geografía del país. Porque el mapa que hoy conocemos del territorio nacional, con ese caudaloso río Negro que atraviesa a la mitad del país, no era así hasta 1945. El río Negro era un río como cualquier otro. Fue este mega emprendimiento y su nuevo embalse de agua lo que le dio el aspecto actual. Pero a lo geográfico se le suman datos históricos muy importantes que con el paso del tiempo algunos han ido quedando en el olvido, como por ejemplo que esta obra fue ideada y desarrollada en gran parte por ingenieros de la Alemania nazi en la primera mitad del siglo XX y que fue finalizada por norteamericanos y uruguayos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Su construcción total demandó más de 11 años de trabajo. Aquí se desempeñaron más de 3.000 personas. Su estructura soportó la creciente de 1959 cuando el caudal y fuerza del río desbordaron el paredón de contención. Para construirla en beneficio de muchos, hubo que sacrificar un pueblo que quedó bajo el agua del nuevo embalse. Muchas cosas pasaron en el proceso. Algunas son muy conocidas y otras no tanto. Por eso siempre es bueno recordar cómo fue que se concretaron obras tan importantes para el desarrollo del país. Principio tienen las cosas. Y en el caso de esta represa, no todos saben que la idea original empieza a gestarse en medio de la guerra civil de nuestro país, que se registró a comienzos del siglo XX. Tanto el gobierno como las fuerzas revolucionarias de Aparicio Saravia tenían sus ingenieros para construir en la época puentes por donde cruzar los ríos más importantes. En aquel entonces, la mayoría de los cruces eran en balsa o a través de la vía del tren. Fueron aquellos ingenieros los primeros en percibir la fuerza con la que corría el agua en este punto exacto del país. Esto comienza en la Revolución de 1904, el ingeniero Sudrier en el bando del gobierno y Carmelo Cabrera del bando de Aparicio Saravia, que se dedicaban a construir los puentes flotantes sobre el río Negro para pasar las tropas de un lado al otro. Ahí es que comienza la historia, porque el ingeniero Sudrier sobre todo veían que cuando venían las grandes crecientes le desarmaban los puentes, ¿no? Entonces se vislumbraba ya en esos años en el mundo, en los años 1900, aprovechar la energía hidroeléctrica, ¿no? Entonces Sudrier empezó con sus primeros cálculos para ver de aprovechar esa energía para mandarla a Montevideo y así no tener que generar con carbón en esa época y luego con fuel oil o diesel oil más tarde, ¿no? Luego del fin de la Guerra Civil en 1904, el ingeniero Sudrier, como integrante del Partido Colorado, siguió vinculado al gobierno, lo que lo llevó a formar parte del proyecto una vez que Gabriel Terra llegó a la presidencia, principalmente por sus conocimientos técnicos y por las investigaciones que había realizado sobre el potencial que tenía el lugar para desarrollar semejante emprendimiento. Si bien la obra comenzó en 1937, desde muchos años antes habían comenzado los trámites diplomáticos y administrativos para concretar las licitaciones y acuerdos internacionales que hicieran viable la construcción de una de las obras más importantes realizadas en Uruguay hasta ese momento. El total del hormigón armado de la represa es de 350.000 metros cúbicos, empleándose para ello 77.000 toneladas de cemento y 60.000 toneladas de hierro. Material importado, dado que Uruguay no tenía la capacidad de generar en aquel entonces ese volumen de Portland. En dinero, lo que se gastó aquí fue prácticamente el PBI de Uruguay de la época en más de un año. En personas aquí trabajaron, el pico de 3.000 obreros trabajaron aquí,
ingenieros alemanes, ingenieros americanos, ingenieros uruguayos del orden de los 20 o 30 ingenieros. Realmente fue algo de gran magnitud, ¿no? El volumen de Portland se traía de Alemania, el cemento Portland, porque aquí en Uruguay era imposible producir tan cantidad de Portland necesaria. Bueno, la arena se tenía aquí con el río, ¿no? El ingeniero alemán Adolf Ludin fue quien diseñó la obra, que se comenzó a plasmar en 1937, dada la magnitud de la central y la cantidad de trabajadores que se necesitarían. Primero se comenzó obviamente a construir el pequeño pueblo que albergaría a miles de trabajadores y sus familias. En la actualidad, se pueden recorrer las calles de lo que fue una gran comunidad durante la década en la que se estuvo trabajando intensamente. Además de casas, había grandes edificios que tenían diversas utilidades. En uno de ellos funcionó una escuela. Otros eran puntos de reunión, como este, por ejemplo, que aún hoy permanece abierta. La sede del Club Rincón del Bonete. Un lugar donde hasta un teatro había. Como siempre en estos casos, el club, además de ser deportivo, era social. Un verdadero punto de encuentro y reuniones de todo tipo. En este lugar compartieron la vida uruguayos y alemanes, en dos sectores claramente diferenciados. Pero aparentemente quienes vivían allí, fueran alemanes o uruguayos, era porque ocupaban cargos destacados tanto en la concesionaria extranjera como en la comisión que representaba al Estado uruguayo. Pero también existió un tercer sector, donde vivían más de 1000 trabajadores, y en ese caso, sus casas ni siquiera eran de material. Estamos hablando de ranchos de terrón con techo de paja. La obra desarrollada por ingenieros y empresas alemanas hizo que las partes del mecanismo de turbinas se trajeran directamente desde Alemania. Las piezas más grandes de la máquina en acero se fabricaron en Alemania y las partes rotantes se trajeron fabricadas en los Estados Unidos porque ya estábamos en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1937, en un acto multitudinario en la ciudad de Paso de los Toros, se colocó simbólicamente la piedra fundamental de la represa. En una parte donde se exhibe el material histórico de Rincón del Bonete, se puede ver el telegrama que envió en ese momento Hitler con el motivo del acontecimiento y la respuesta del presidente uruguayo Gabriel Terra. En 1942, con los trabajos estructurales bastante avanzados, se corta el vínculo con la empresa constructora alemana, producto de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, es retirado de la obra todo el personal de esa nacionalidad. Fueron momentos de gran incertidumbre. La obra llegó a paralizarse por completo y cientos de personas quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. Esta imagen muestra una delegación política de Uruguay visitando la obra paralizada. Ahí el sistema político entendió que semejante estructura de hormigón no podía quedar inconclusa. Se necesitó apoyo de ingenieros y nuevos contratos con empresas norteamericanas para que junto a los ingenieros uruguayos continuara el trabajo. Es allí que 5 jóvenes ingenieros viajaron a Estados Unidos en una misión catalogada como la aventura de viajar en plena guerra mundial, asistir a la fabricación de las piezas, capacitarse y volver a Uruguay para instalarlas. Suena sencillo, pero realmente en esa época fue todo una odisea. En 1945 se inaugura oficialmente la represa, poniendo en marcha la unidad generadora número 2, y entre 1945 y 1948 se van poniendo en funcionamiento las otras 3 turbinas. Desde entonces, la central ha sido reacondicionada en varias oportunidades, incluso con el cambio de turbinas que se realizó en la década del 90, convirtiéndola en lo que es actualmente. Hoy tenemos 4 turbinas de 38 megavatios que fueron renovadas en los años 90, que eran de 32 megavatios desde su instalación en 1945 al 49. En el momento de máxima generación están todas operativas, por ejemplo, como ahora, que a pesar de que hay viento, igual nosotros estamos generando
dado que el lago está lleno, es energía que se puede exportar, digamos, a Brasil o Argentina, entonces se está generando aunque haya viento. Si el lago está más bajo, de repente estamos parados porque hay mucho viento o hay energía solar. Hoy la central se puede recorrer turísticamente en visitas guiadas, donde es posible llegar a los sitios más importantes, como la sala de máquinas, donde se encuentran las turbinas, o el propio control, lo que permite dimensionar la magnitud de esta obra, por su tamaño y por el momento en el que fue construida. Esta fue la primer sala de control de la represa. Hoy fue sustituida por donde funciona la actual, la moderna, transformando este sitio en un verdadero museo. Estamos en la sala de comando o la sala de mando, como decimos nosotros, de Rincón del Bonete. Aquí se podría decir que nació la generación con transmisión de alta tensión del Uruguay, ¿no? Porque hasta ese momento la generación era en Montevideo y se llegaba a las viviendas, a las casas de las personas en un voltaje mucho más bajo, o sea, en 30.000 voltios, 6.000 voltios y 220. Aquí nació lo que es alta tensión, 150 kilovolts, 150.000 voltios, para llegar con dos líneas, dos ternas hasta Montevideo en 250 kilómetros y 150 kilovoltios. Las visitas guiadas no solo permiten ver el interior de la central, sino también el exterior, que no deja de ser algo imponente. Lo ideal es que las compuertas de las represas estén cerradas, así se utiliza la totalidad del agua del embalse que pasa por donde están las turbinas generando energía. Pero a medida que el nivel del embalse aumenta por las lluvias, hay que empezar a liberar agua y dejarla pasar, algo que a quienes trabajan en estas centrales no les agrada, porque esa es agua desperdiciada. Eso sí, como espectáculo visual es imponente. Estas imágenes recientes de nuestro colega Adrián Villalba de Paso de los Toros grafica cómo se ve la central cuando el nivel del río obliga a abrir todas las compuertas de la represa. Otro dato interesante es la estructura exterior, como el edificio principal, que fue diseñado por el prestigioso arquitecto Villamajó. Por eso el mantenimiento de estas estructuras es todo un desafío a la hora de limpiarlos sin dañar el detalle. Esto es lo que nosotros llamamos la casa de máquinas, es un diseño del arquitecto bastante famoso en Uruguay en su época, el arquitecto Julio Villamajó, que trabajando para la Siemens Union en los años 30 les hizo el diseño de la sala de máquinas. En este caso en particular tenemos todo un cuadriculado allí hecho, es un vitral hecho con molduras de casa de Bernardi se llamaba, que es una casa que fabricaba molduras, que ha sido todo un desafío no dañar eso, no dañar la moldura y no dañar el vidrio cuando se hizo el hidrolavado de esa fachada que ahora la vemos bastante limpita. Se puede apreciar incluso todo un trabajo hecho en un estilo que intentas de la época, estilo Art Deco, con las tablitas. Ven que hay todo un estructurado en las tablitas muy prolijo del encofrado, ¿no? En la actualidad, UTE cuenta con varios recursos para abastecer de energía a los hogares y la industria. Pero en la década del 50, esta represa marcó un antes y un después, sobre todo para la capital del país. Hasta el año 61 que arrancó a generar Baigorria, prácticamente, salvo cuando había sequía, toda la potencia, toda la energía salía de acá hacia Montevideo. El resto de las ciudades del interior y pueblos del interior se alimentaba con sus propios generadores diésel, no eran energizados desde aquí. O sea que esto era en exclusiva para generar energía para Montevideo, lo cual ocurrió desde 1950 hasta 1961, que se sumó Baigorria, o sea, Bonete y Baigorria alimentando Montevideo, y así hasta que entró Salto Grande y Palmar, ya llegando a los años 80. Esta intervención humana sobre el curso de un río tuvo que soportar los embates de la naturaleza en varias oportunidades, pero hubo una en especial que sobrepasó todos los cálculos que los ingenieros
habían imaginado, la famosa creciente de 1959, una de las inundaciones más graves de las que se tenga registro en la historia de nuestro país. Entre marzo y abril del 59 llovió tanto que el agua no solo llegó al límite del embalse, sino que pasó por arriba, inundando la sala de máquinas y provocando la evacuación de todo el personal. Los vecinos de más edad en Paso de los Toros recuerdan bien lo que fue esa situación, que obligó a muchos a tener que dejar la ciudad de urgencia. Hoy en el acceso a Rincón del Bonete, en plena ruta, hay una marca en el terreno que recuerda una decisión que hubo que tomar ante la posibilidad de una catástrofe en la represa. Y este es un punto muy importante, porque aquí en la inundación más grave que se ha sufrido en esta zona del territorio nacional, hubo que dinamitar el camino para que el agua no hiciera colapsar la represa. Fue una decisión que las autoridades tomaron y esperaron hasta último momento. En ese caso hubo que hacerlo para, justamente proteger la estructura de la central hidroeléctrica. Pero se sabía también que al dinamitar este espacio y este camino, el agua iba a correr, iba a alivianar obviamente la presión sobre la represa, pero el agua iría directamente hacia la ciudad de Paso de los Toros. Por eso no fue fácil la decisión, porque se sabía que lo que podía beneficiar a la represa también podía ser perjudicial para el casco urbano de la ciudad de Paso de los Toros, que ya naturalmente por la inundación estaba en una situación bastante compleja y delicada. Este es el punto exacto donde se dinamitó el camino, hoy la ruta que lleva hasta la represa, y quedó justamente esta zona como testimonio de lo dramática que fue esa situación. Finalmente la estructura soportó la presión del agua, confirmando que tanto lo que se ve de ella como lo que se construyó bajo tierra estaba bien cimentado, soportando una presión muy superior a cualquier cálculo previo sobre una posible inundación. Y yo el ejemplo que pongo, por ejemplo, cuando hay gente que pregunta por qué no se volcó en el 59 con toda el agua que le pasó por arriba. Y bueno, le pongo el ejemplo de un iceberg, ¿no? O sea, lo que uno ve acá, el dique, que uno lo ve una mole, es como un iceberg. O sea, hacia abajo es esa mole por 5 o 6 veces, que es lo que le dio la firmeza para que no se volcara en el 59 los 1.200 metros de dique, de macizo, ¿no? De concreto. Con el paso del tiempo se construyeron otras represas en el país. Aparecieron otras fuentes energéticas como los aerogeneradores o los paneles solares. Sin embargo, Rincón del Bonete, por haber sido la primera, también tuvo la importancia de ser una especie de escuela de ingenieros para lo que vendría más tarde. Realmente aquí fue un lugar pionero, incluso aquí se formaron los ingenieros y los técnicos para la operación y el mantenimiento de las otras hidroeléctricas. Salió mucha gente aquí que fue a Baigorria, a Palmar y a Salto Grande. O sea, casi el 90% de los planteles de esas otras 3 centrales se formaron aquí. Esto fue una especie de UTU, de escuela, en los años 50. No quedan dudas sobre la importancia de esta obra para el Uruguay. Pese a los adelantos en la generación de energía, las represas siguen siendo determinantes para nuestra calidad de vida. De lo que tampoco hay dudas es que esta mole de cemento que cortó el paso de un río en 1937 ha sido fuente de varias hipótesis y teorías sobre por qué la Alemania nazi, en su momento de apogeo, se interesó en construir y financiar una represa en el país más pequeño de Sudamérica. Para muchos a lo largo de la historia, estos muros enormes de hormigón macizo han guardado secretos indescifrables. Es difícil saber si Hitler o sus ayudantes más cercanos tenían algún otro propósito por estas tierras, pero es real que su marca la dejaron plasmada. Y esa parte de la historia nunca ha dejado de apasionar a muchos. Tanto que, por ejemplo, en 2017, un equipo de History Channel
llegó a Rincón del Bonete para grabar un capítulo de una serie temática sobre la huella de los nazis en Sudamérica. Uno de los ejes de la investigación de la cadena internacional fue la torre donde se colocó un faro, algo que para la época y lugar también era llamativo. Ese faro permitía comunicarse con el mundo a través de código Morse. Se le colocó en la parte superior una lámpara, que aún hoy está en el Museo de la Represa, con el símbolo nazi. Sin duda que es un tema tan apasionante como enigmático, donde cada uno puede sacar sus conclusiones. Mi objetivo hoy fue uno más concreto: mostrarles una de las intervenciones humanas más importantes del territorio nacional. A modo de paseo, tal cual lo que un turista que llega a Paso de los Toros puede realizar. Un paseo y un recorrido histórico, que a veces está bueno hacer, no solo para ver la magnitud y tamaño de una obra como esta, sino para recordar a esos trabajadores anónimos que la hicieron. Porque en los libros de historia y publicaciones encontraremos nombres de presidentes de turno y prestigiosos ingenieros que merecidamente serán recordados. Pero a mí me gusta reconocer el sacrificio de todos. Todos los que trabajaron y los que mantienen viva la historia. Como Pablo, que en sus 30 años, trabajando y viviendo en Rincón del Bonete, no ha dejado de investigar y transmitir la historia de la represa.